Martín Redrado, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Estuvo guardado estas últimas semanas. Estuve con algunos viajes en el exterior y también mucha demanda de los clientes argentinos. Hay mucha incertidumbre, como vos sabés, en la economía local, así que no hay un momento aburrido en la economía argentina. Martín, me interesa mucho tu diagnóstico, pero sobre todo, ¿cómo ves que se puede solucionar? Digo, porque últimamente vemos muchos pronósticos agoreros en base a la realidad, pero me interesa cómo la ves vos. Sí, yo creo que hay que plantearse a partir del 10 de diciembre. Hoy tenemos, José, el plan llegar junto con el plan anestesiar, es decir, anestesiar las dos principales variables que tiene la economía, el tipo de cambio y las tarifas, con búsquedas a llegar a las elecciones de octubre. Y creo que hay que plantearse hacia adelante qué hay que hacer con la economía en términos de cómo estabilizar las principales variables económicas y cómo volver a crecer. Y allí trabajar con propuestas profesionales. Como vos lo dijiste hace un instante, estamos enfermos de diagnósticos y hay que plantear soluciones. En particular, el principal cáncer que tiene la economía argentina es la inflación, y allí hasta que no logramos que todas las variables que maneja el gobierno, las variables macroeconómicas, está probado que ni el esquema de metas de inflación ni la emisión cero ha logrado reducir la tasa de inflación, entonces hay que hacer algo más. Lo que se necesita es que todas las variables que maneja el gobierno, el gasto público, la emisión monetaria, las políticas de ingresos, detengámonos por un instante en cuánto paga hoy el gobierno en cada una de sus cosas. La asignación por hijo está creciendo al 46%, los aportes patronales al 26%, el gasto público a un 33%, la emisión monetaria últimos 12 meses 28%. Es decir, las variables que maneja el gobierno todas están dispersas, José. Si no logramos darle un sendero, una convergencia, si queremos una inflación del 30%, todas estas variables que mencioné tienen que apuntar a un 30% en 2020 y a un 20% en 2021 y a un 10% en 2022. Esto es, por ejemplo, lo que hay que hacer en materia de inflación, y después tareas de fondo para hacer que nuestra economía vuelva al mundo exportando más. Esa es la manera de crecer de manera genuina. Martín, ¿eran necesarias estas medidas más cercanas a los contribuyentes? Digo, me refiero a los precios esenciales, me refiero a mirar a los supermercados, a medidas que el gobierno no cree, pero que tomó en los últimos días. Desde lo técnico, cero aportan. En términos de soluciones, no traen soluciones de fondo. Está claro que con el 4,6% de inflación en marzo, la política o la gente le estaba reclamando es hagan algo, e hicieron algo que, como te decía hace un instante, a mi juicio es el plan anestesiar. Buscar anestesiar el tipo de cambio y buscar anestesiar las tarifas, que son variables que, bueno, hay que plantearlas hacia adelante cómo van a manejarse. Hasta ahora, lo abrupto que ha sido el manejo de tarifas sin duda ha perjudicado el salario real, y el manejo de la política cambiaria también ha sido uno de los talones de Aquiles. Anestesiar no soluciona, posterga los problemas. Breve corte y seguimos con Martín Redrado. Mucho para preguntarle al ex titular del Banco Central sobre el dólar, sobre qué puede pasar con tu economía. Breve corte y volvemos. Te digo, es tan interesante el corte, pero ustedes no pueden mirarnos, pero nos ponemos al día con Martín Redrado de la economía, de lo que pasa y de lo que viene. Y una pregunta que se hacen todos tiene que ver con el dólar, este bendito dólar. Vos tenés una placa, una información exclusiva que trae Martín, que solo la ven sus clientes y para ustedes las tenemos acá, que es ¿qué pasa con qué? Martín, explícanos esto for dummies, para mí. Sí, acá lo que hicimos es un ejercicio de qué es lo que va a pasar con el dólar en los próximos meses. Y lo que estamos mirando en la parte izquierda es cuánto es la demanda que puede haber de divisas y cuánto es la oferta. Es decir, eso lo que te va a determinar es el total de la demanda, y obviamente tiene algunos supuestos, pero acompáñame con que hemos hecho supuestos razonables, después si querés te los explico, es que la demanda en todo el año va a ser 41.500 millones de dólares. O sea, se van a necesitar... Se van a necesitar Argentina, los argentinos, Argentina para comprar en el exterior, para turismo, para importar y demás, va a necesitar 41.500 millones de dólares y va a tener una oferta de 39.000 millones. Es decir, una oferta y demanda relativamente estable, equilibrada, con un supuesto importante. Ahí el primer rubro es lo que llamamos, en la jerga del Banco Central, formación de activos externos, que es básicamente las compras de dólares que hacen los argentinos para turismo o para atesoramiento. Ahí lo que hemos puesto, José, es un supuesto de un año
tenso pero relativamente tranquilo. Hemos mirado y analizado serie histórica, la peor de los últimos 10 años en dolarización fue el año pasado. Los argentinos compramos 27.500 millones de dólares, récord en los últimos 10 años. Segundo récord, me tocó capearlo a mí como presidente del Banco Central, 2009, 23.000 millones y torcimos y le ganamos esa pulsera al mercado. Hemos puesto 22.000. Lo que ahí te estoy reflejando es que si la cifra de demanda es mayor que los 22.000, este número se empieza a volver de amarillo a colorado. ¿Qué es lo que puede hacer que esto se torne de amarillo a colorado? Y aquí un error para señalarle al gobierno. Cuando vos hablás con los funcionarios públicos, siempre con espíritu propositivo, de buena onda, porque yo estoy convencido que a la Argentina le tiene que ir bien, ellos dicen, no puede haber compra de dólares. ¿Por qué? Porque toda la gente que quiso comprar dólares los compró el año pasado, ese récord que tuvimos. Y además, con esto de emisión cero no hay pesos en la calle. Y mi respuesta desde el análisis y desde la experiencia es, José, la gente no dolariza la plata que tiene en circulación, sino dolariza lo primero que tenés ahí, que es los plazos fijos. La dinámica en un proceso de tensión cambiaria, los plazos fijos se van a la vista y de la vista se van a dólares. Entonces, primer signo de pregunta, mirar todos los viernes a los analistas, a los periodistas como vos, qué pasa con los plazos fijos, la renovación de plazos fijos. Ahí tenés 1.100.000 millones de pesos, es decir, 21.000 millones de dólares para ponerlo en pesos, que hay que ver esa dinámica de cómo se va renovando. Por ahora los minoristas están estables, las últimas cifras muestran estabilidad, pero es un tema que hay que irlo monitoreando y donde también el escenario político se cruza con el económico. Martín, te voy a dejar esta pregunta picando para dentro de unos minutos, que tiene que ver con ¿cuánto tiene que estar el dólar? ¿Está bien esto de las bandas? Muy breve corte, no te vayas a estar redrado, ya venimos con más Mesa Chica. Martín, ¿la gente tiene que estar tranquila con el nivel de dólar actual? Si lo miramos en términos históricos, tenemos el mismo tipo de cambio que en 2009. Es decir, no tenemos el tipo de cambio hipercompetitivo que tuvimos al principio, después de la caída de la convertibilidad, en el periodo 2002, 2006, 2007, pero tenemos un tipo de cambio razonablemente competitivo. El tema que hay que mirar igual es la oferta y la demanda de divisas. Si aumenta la demanda, si la gente tiene incertidumbre con respecto al futuro, bueno, la presión alcista va a estar presente. ¿Y qué nos dice el riesgo país en valores récord? Mi visión es que hay demasiado énfasis en que puede haber una reestructuración de deuda, y cuando yo analizo los números, te decía recién que venía de conferencias en el exterior, Argentina no tiene un problema de deuda, es una situación delicada y difícil, manejable, pero hay que saber manejarla. Por supuesto no es como manejar un karting, sino es como para subirse a un auto sofisticado hay que tener un conductor que sepa manejarla. Ahora, me parece que hay demasiado énfasis en la posibilidad de reestructurar la deuda. Mi visión es que no se ha sido muy claro en qué hay que hacer con el Fondo Monetario Internacional. Algunos candidatos han dicho renegociar. A mi juicio hay que entrar en una nueva etapa en la relación con el Fondo Monetario, donde se plantea un plan de estabilización, un plan de crecimiento hecho en la Argentina, con consenso, con leyes que salgan en los primeros meses del próximo gobierno y después entrar en una nueva etapa. Sin duda, los vencimientos que hay con el fondo, hay que entrar en un programa de 3 años, en un programa de facilidades ampliadas, pero cuando uno mira la deuda con terceros, que es lo que hoy está reflejando el riesgo país, a mi juicio hay una sobrevaloración de la posibilidad de reestructuración. Martín, la última, ¿qué implica una vuelta de Cristina Fernández de Kirchner? Un salto a la incertidumbre, porque realmente la expresidenta hoy está creciendo en las encuestas desde el silencio. Entonces, ¿cuál es la Cristina? Si es la Cristina que vimos del 2010 al 2015, que saqueó todas las cajas que había en el sector público, empezando por el Banco Central, y a mí me caben las generalidades de la ley, porque yo la enfrenté en decirle, señora, usted está equivocada, y así dejó vacío al Banco Central, sin reservas, saqueando el ANSES, saqueando el PAMI, saqueando el Banco Nacional. Bueno, esa Cristina no tiene posibilidades. ¿Por qué? Porque no hay más alcancías en la Argentina. Se acabó la plata. Entonces, ¿qué Cristina va a ser la que será candidata? Cuando hable, ¿empezará a disipar esa incertidumbre o profundizará esas dudas sobre el futuro de la Argentina? Pero a mi juicio hay dudas sobre Cristina y también dudas sobre el gobierno. Si el gobierno plantea más de lo mismo, eso es lo que se preguntan del exterior. Eso no le da soluciones de fondo a la economía argentina. Muchas gracias, Martín. Gracias a vos.